Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Yo sé que usted conoce esta historia, pero seguramente no la ha visto de la manera como la vamos a presentar hoy. Y dice de la siguiente manera: hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Y pare de contar. Y yo llevo varias semanas meditando en esto porque Dios me ha despertado a la madrugada y una noche me puso este tema en mi mente profundamente y le he estado preguntando a Él qué es lo que hay detrás de esto, porque tiene que haber algo más, ¿sí? Tiene que haber algo más de fondo. Más que simplemente Dios llegó y castigó a los hombres por orgullosos y les tumbó la torre y los dispersó, y ahí nacieron los idiomas. Nació el español, nació el inglés y hasta el francés. Todos los idiomas. Pero algo que aprendí de mis maestros de teología es que hay que leer más adelante de la historia y hay que ir más atrás también, porque ahí vas a tener contexto de lo que estás leyendo, porque no encuentras nada más. Esa es la historia, simplemente después sigue otro capítulo y atrás hay otro capítulo, pero tienes que ir un poco adelante y hacia atrás, y eso te va a dar comprensión de por qué pasó lo que pasó aquí. Y aquí tenemos entonces unas personas que quieren construir una ciudad con una torre en medio, con dos propósitos. El primer propósito era hacerse famosos. Miren lo interesante. Y el segundo era que no se dispersaran. O sea, querían estar ahí reunidos en común. Pero si vamos un poco más atrás, ¿quiénes eran estas personas? Vamos a ir a Génesis 9, porque es importante saber quiénes eran ellos, qué pasó, por qué Dios hizo lo que hizo. Y dice en el capítulo 9 que Dios confirma su pacto con Noé. Dice: después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Y todos los animales que hay, grandes, pequeños, del cielo, de la tierra, peces, dice el Señor, yo los he puesto bajo su autoridad. Miren lo importante que es esto. Hay un antecedente. 2 capítulos atrás está Dios bendiciendo a Noé y a sus hijos. ¿Quién era Noé? Sí, el arca de Noé, que hizo ese el barquito y subieron a los animalitos y vino el diluvio. Sí, de ese Noé es que estamos hablando. Pero es una historia impresionante la que estamos descubriendo acá. Aquí el Señor está hablándole a Noé y está confirmando un pacto con él, pero le da 2 indicaciones. Y le dice a Noé: mira, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, porque todo lo que hay en ella yo lo he puesto bajo su autoridad. ¿Usted se imagina a Dios? Yo me imaginaba a Dios hablándome así: Andrés, bájate con tu esposa y los que vienen contigo, y todo lo que estás viendo aquí lo he puesto bajo la autoridad de ustedes. Cásense, multiplíquense, sean fructíferos y llenen toda la tierra. Sí. Y aquí el punto es: ¿pero esto no había pasado antes? ¿Eso no había pasado con Adán y Eva? Porque era la misma instrucción que Dios les había dado a esa parejita, ¿cierto? Les dio autoridad sobre la creación y les dijo que se multiplicaran también. Algo pasó por allá. Pero ¿qué pasa aquí? Que Dios está confirmando un nuevo pacto y dejó 3 indicaciones para estas personas muy claras: multiplíquense y dispérsense por la tierra, y yo les doy la autoridad para que ustedes sometan todo bajo mi señorío, porque la autoridad que Dios imparte es de Él, es una autoridad delegada. Dios estaba delegando esa autoridad sobre Noé. ¿Pero por qué? Tiene que haber una razón, y la razón está un poquito más atrás. Vamos otro poquito atrás. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, y allí dice que el Señor vio
la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Y dice que se le partió el corazón al Señor y que lamentó haberlos creado, pero encontró Noé el favor de Dios. Y luego dice, este es el relato de Noé y su familia. Y comienza esta historia. Hubo un antecedente en la vida de Noé. Antes de la confirmación de ese pacto, Dios un día vio a los seres humanos que estaban en la tierra y dice el Señor, estas personas solamente viven para hacer lo malo. Estas personas solamente están pensando en hacer lo que es contrario a mi corazón y a lo que yo les he dicho que hagan. Entonces dice el Señor, no encuentro nada bueno en ellos, y se lamentó. Pero encontró un hombre, Noé, que lo encontró particularmente diferente a los demás. Y entonces el Señor dijo, lamento haber creado al hombre. Y allí entonces el Señor toma una decisión y dice, yo he escogido a Noé para renovar mi pacto, y entonces he decidido que voy a volver a comenzar con el hombre sobre la tierra. Y llama a Noé y renueva su pacto y le da esas indicaciones. Y después es cuando le dice, Noé, tienes que hacer un arca, un barco, construirlo con estas indicaciones y echar unos animalitos ahí, 2 o varios de cada especie, porque voy a destruir todo ser vivo sobre la tierra. Y vino el diluvio, ¿se acuerdan? El diluvio. Y entonces Dios inunda toda la tierra y desaparecen todos los seres vivientes. Y después, cuando Noé ya encuentra tierra seca, el Señor le dice, ya pueden bajar. Y allí es donde confirma ese nuevo pacto con él. Y le dice, Noé, ¿a quién? A Noé, a su esposa y a sus 3 hijos que iban con sus 3 esposas. En mis cuentas son 8 personas, más toda el arca llena de los animales, que eran la primicia, eran los que iban a volver a poblar la tierra. Y entonces allí el Señor le dice a Noé, Noé, te he encontrado apto para volver a empezar contigo. Y entonces lo bendice, y ahí es cuando le dice, multiplíquense, dispérsense por toda la tierra, y yo les doy la autoridad para volver a comenzar. Ese es el antecedente. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que eso fue lo que ellos hicieron. Entonces los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a armarse en clanes, empezaron a multiplicarse y empezaron a llenar el territorio. Y llega un momento en donde se reúnen, cuando fueron a un lugar a oriente, y empiezan a conversar entre ellos y deciden que van a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacerse famosos y no dispersarse. ¿Me siguen en la historia? Bien, pues esta gente que estaba construyendo esta torre eran todos los descendientes de Noé. Y algo pasó, porque Dios hizo un pacto con él, dio unas indicaciones, pero más adelante Dios va a ver qué es lo que están haciendo y se encuentra con que lo que están haciendo es lo opuesto a lo que Dios dijo que hicieran. Algo pasó ahí. Tuvo que haber pasado algo ahí. Y aquí quiero abrir una pregunta. Me gusta hacer preguntas importantes y me gusta hacerme a mí mismo preguntas que me lleven a algo profundo. Y la pregunta de hoy es, ¿por qué Dios destruye nuestros planes? ¿Alguna vez te lo has preguntado? ¿Alguna vez has tenido en cuenta? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Has dicho, pero me he reunido, nos pusimos de acuerdo, estamos avanzando con esto, estamos construyendo algo importante, y de un momento a otro Dios destruye nuestros planes. Y entonces decimos, pero ¿dónde está Dios? Y comenzamos con esos cuestionamientos típicos de ponernos a conversar. Ustedes ya saben con quién,
en nuestra mente y hallar culpables, a culparnos a nosotros, a culpar a las circunstancias o a culpar al mismo Dios. Dios, eres malo, Dios, eres injusto. Yo que hice esto con tanto esfuerzo, yo que trabajé esto con tanto, que nos pusimos de acuerdo y veníamos y madrugábamos y poníamos ladrillos, íbamos llegando allá alto, alto, y de un momento a otro nos confundiste a todos y se acabó lo que estábamos construyendo. ¿Por qué Dios destruye nuestros planes? Y aquí yo encuentro algo muy interesante y tengo 3 puntos. Mi primer punto es que estos hombres, cuando se reunieron a conversar, porque eso fue lo que hicieron, tuvieron una idea mejor que la de Dios. A veces somos así. Nos gusta tener ideas locas. Nos gusta tener ideas que se nos ocurran cosas, ¿sí? Y no está mal. Nos han dicho que con Dios se vale soñar, que con Dios se vale construir. Sí, pero el problema acá es que estas personas tuvieron una idea mejor que la de Dios. Dijeron, no sé qué pasó allá, o algo falló en la comunicación, pero por alguna razón ellos pensaron fue en ellos, no en lo que Dios había dicho que hicieran. Y esta idea fue algo que nació del orgullo de ellos, porque querían alcanzar poder y reconocimiento personal. ¿Se acuerdan lo que dijeron? Construyamos esta torre que llegue al cielo y nos haremos famosos. Eso es orgullo. Cuando yo quiero hacerme famoso es mi ego el que quiere mostrarse. Estaban orgullosos por alguna razón y quisieron alcanzar poder, y no solamente eso, sino reconocimiento, porque ellos dijeron, nos haremos famosos. Y se unieron en un mismo propósito. Se unieron, dijeron, vamos a construir esta ciudad. El problema es que el propósito en el que se unieron, por el cual se unieron, era un propósito opuesto al propósito de Dios. Pero finalmente se unieron y lo estaban logrando, porque ese es el poder de la unidad. Y la otra intención que tenían era, no nos dispersaremos. ¿Te acuerdas lo que había dicho el Señor? El Señor había dicho, multiplíquense y dispérsense, llenen la tierra. Y ellos querían era construir algo para hacerse visibles, para hacerse famosos, y que se mantuvieran junticos. ¿Se dan cuenta? Eso no era lo que Dios había dicho. Pero aquí hay algo, y es el poder de la unidad. Cuando los hombres se unen con un mismo propósito, pueden lograr cosas, pueden lograr lo que quieran. Eso fue lo que el Señor dijo. Si no los detenemos, dijo el Señor, hablando en plural, ¿no? Yo me imagino que estaba con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ahí en comité. Dijo, si no los detenemos, ellos están unidos y van todos hacia el mismo fin. Van a lograr lo que quieran, dijo el Señor. El problema es que están construyendo algo que no me agrada. Y hay algo importante, que si nosotros queremos el respaldo de Dios, necesitamos que lo que le propongamos le agrade. Y quiero que vea usted lo importante que es eso. Voy a ir a Génesis 8:20, un poquito ahí más atrás. Y miren lo que hizo Noé. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó ofrendas quemadas, los animales, las aves que habían sido aprobados para este propósito. Y ojo a esto, y dice, y al Señor le agradó el aroma del sacrificio, y se dijo a sí mismo. Es decir, que cuando Dios le habló a Noé y le dijo lo que iba a hacer con él, Noé lo primero que hizo fue levantar un altar para el Señor y ofreció sacrificio que para Dios fue aroma agradable. A Dios le agradó la condición en la que Noé estaba ahí, seguramente rodeado de su esposa y de sus hijos, así como estamos aquí, levantando aquí un altar para el Señor. Y al Señor le agradó. Y ojo a esto, dice el Señor, porque encontró agradable ese sacrificio, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres humanos mientras la tierra permanezca. Habrá cultivos y cosechas, frío, calor, verano, invierno, día y noche. Y el Señor hace esta promesa tan impresionante. Después de que Dios dice, voy a borrar al hombre,
de la faz de la tierra, el Señor encuentra en Noé una buena semilla para volver a empezar. Y le dice entonces a Noé: Noé, contigo voy a empezar. Entonces Dios promete y dice: ya no voy a volver a destruir al hombre ni a la tierra. Eso abrió un nuevo capítulo, comenzó de nuevo. Y entonces más adelante dice el Señor que iba a dejar un recordatorio. Y dice el Señor: he puesto dice, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. O sea, nos incluye a nosotros, porque en ese tiempo estábamos en el futuro. Y dice Dios: he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Y cada vez que yo lo vea, dice el Señor, me acordaré de ese pacto. ¿Quién no sabía aquí el significado del arco iris? ¿Todos? Muy bien. Este es el verdadero significado del arco iris. Por eso cuando tú veas el arco iris, a veces decimos: ay, tan lindo el Señor. Ese fue el recordatorio. Así nos enseñaron en el colegio. Ese es el recordatorio para nosotros de que Él no volvería a inundar la tierra. No, eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice es que cuando apareciera el arco iris, dice el Señor, yo recordaré. Era para Él. ¿Será que al Señor se le olvidan las cosas como a mí? Yo recordaré el pacto eterno que hice con mi siervo Noé y con toda la descendencia de ahí en adelante. Cuando hablamos de pacto eterno, más adelante aparecería Cristo cumpliendo todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado. Más de 300 profecías sobre Jesús. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, dice la palabra que se cumplieron la ley y los profetas en Él. Él fue el cumplimiento de esto. Por eso es que esta palabra tiene demasiado peso. Pero cuando Dios dice pacto eterno, ¿qué es eterno? Que no tiene fin. Y el Señor dice: voy a poblar, voy a poner esta promesa y volver, de que no voy a destruir la tierra y al hombre jamás. Pero más adelante llega el Señor y se encuentra con eso. Otra vez el hombre estaba empezando a fallarle a Dios y Dios no lo iba a permitir. Dios tenía que dejar un recordatorio allí. Entonces hablábamos del orgullo, del propósito opuesto en estos hombres y del poder de la unidad. Se unieron. Mire, los seres humanos nos podemos unir para bien o para mal. Pero si nos unimos con un mismo fin, somos poderosos, para bien o para mal. Lo que pasa es que en la unidad hay poder. Pero mi segundo punto es este: Dios está observando lo que hacemos. Y si Él debe intervenir, lo hace porque Él sostiene su pacto. ¿Se dieron cuenta que dice Génesis 11 que Dios se asomó a mirar qué es lo que están haciendo allá abajo? Eso está como raro. Y ahí se revela uno de los nombres de Dios, el Roí, el Dios que me ve. Es que de Dios no nos podemos esconder. Por eso les digo, Dios siempre está observando lo que estamos haciendo. Dios está observando lo que estás haciendo, aun cuando nadie te está mirando. Siempre le está observando. ¿Qué están haciendo allá abajo? ¿Qué será? ¿Para qué? ¿Cuál será esa conversación que están teniendo? ¿Para qué se están poniendo de acuerdo? Pero si Él debe intervenir, Él lo hace porque Dios sostiene su pacto. Dios no quiere que el hombre se vuelva a destruir. Por eso, si Dios tiene que meter la mano en nuestros planes, que a veces son opuestos a los de Dios, pues Él lo hace y no los desbarata en un segundo. Pero ¿qué pasó con Noé? Noé era una buena semilla, y dice que sobre la faz de la tierra no había un hombre como Noé. Noé era un hombre justo, honrado y fiel a Dios. Porque yo decía, ¿y qué fue lo que Dios vio en Noé? Algo tuvo que haber visto en Noé, yo quiero ver. Y ahí lo describe en el capítulo 9. Dice que
el Señor vio que Noé era justo, honrado y fiel, y que era la única persona, quiero que se grabe esta palabra en su corazón, la única persona intachable que encontró y que anduvo en íntima relación con Dios. Y ahí, yo no sé si usted cogió esa perla, la acaba de coger. ¿Usted quiere ser un hombre, una mujer intachable? Debe tener una relación íntima con Dios, o no va a poder ser. El secreto de Noé era ese: tenía una relación íntima con Dios. Íntima es todo el tiempo, no cada 8 días, ni cada tercer día, ni de vez en cuando, todo el tiempo. Y entonces averigüé qué significa intachable, y me gustan los sinónimos. Usted sabe: intachable, irreprensible, honorable, íntegro, honesto, recto. Yo decía, wow, yo quiero ser así, pero es muy difícil. Yo no sé cuántos aquí quisieran ser irreprensibles delante de Dios, honorables, íntegros, honestos y rectos. Yo quiero ser uno de esos, pero es muy difícil. De hecho, lo encuentro imposible. Como decía Pablo, porque cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y cuando quiero evitar lo malo, termino haciendo otras cosas. Me confundo. Quiero hacer lo bueno y no puedo, y quiero evitar lo malo, y eso termino haciendo, dice Pablo. Y a mí me pasa eso. A veces quiero hacer lo bueno y termino metiendo la pata. Digo, Señor, ¿pero qué pasó? Pero es su gracia la que está sobre mí, y vuelve y me levanta. Mire, le voy a decir la definición de intachable que encontré bíblicamente hablando. Dice que intachable es cuando mi manera de pensar y mi forma de vivir deben ser el reflejo claro y transparente de la presencia de Dios en mi vida. Se lo voy a repetir. Mi manera de pensar y mi forma de vivir deben ser el reflejo claro y transparente de la presencia de Dios en mi vida. O sea, se nos tiene que notar al menos el esfuerzo. Al menos se nos tiene que notar. Somos llamados a ser portadores transparentes de la presencia de Dios. Yo decía, entonces, ¿tengo que ser perfecto? No. Es que ser intachable no es ser perfecto. Ser intachable para Dios es vivir en íntima comunión con Él. Y cuando tú vives en íntima comunión con Él, entonces tu vida se va transformando en una persona irreprensible. No soy perfecto, pero soy un perdonado en Cristo que vive para Dios. Es que cuando hacemos parte, cuando nos unimos con Cristo, ya Dios nos ve de otra manera. Ya Dios no ve mis errores ni mi pecado. Dios ve a Cristo. Me ve a través de Cristo, y me puede ver irreprensible e intachable por la gracia de Él. No es porque yo lo logre en mis propias fuerzas. Y mi tercer punto es: Dios pacta con los intachables. ¿Con quién hizo pacto Dios? ¿Con los que estaban haciendo lo malo? No, los destruyó, pero encontró a uno que lo llamó intachable, y con ese volvió a pactar. ¿Usted entiende el peso de un pacto con Dios? Por eso el alcance de ese pacto, mire, por eso Dios dice que Él mismo entregó a su Hijo para sellar ese pacto de gracia con nosotros. Estamos bajo el pacto de la gracia, y tuvo que entregar ¿qué? A su Hijo. No es poco. De hecho, es todo. Es todo. No es por nosotros, es por Él. Pero a Dios le gusta la gente que mantiene relación íntima con Él, y los llama intachables, y ahí con ellos pacta. La pregunta es, el aroma que sale de nosotros es agradable para Dios. Le llega a Dios allá arriba como Noé, y Él dice, uy, me huele a rico, es Andrés que me está allá dando sacrificio de alabanza. Voy a pactar con Él. Póngale su nombre, no el mío. Dios honra su pacto. Dios honra al que le honra.
Y si tú honras al Señor, estás dentro de los intachables. Quiero ir a Jeremías 17:10. Jeremías 17:10 dice lo siguiente. Dice: pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Solo Dios pesa el corazón de los hombres, y solamente Dios puede purificar esos corazones para que su pacto prevalezca. No es por mis acciones, es porque Dios trata con mi corazón, para que yo me vuelva una persona intachable delante de Él. Perfecta, no, pero sí intachable, sí irreprensible. Irreprensible quiere decir que no hay nada de qué acusarte delante de Dios, que has venido arrepentido y has pedido perdón cuando has tenido que hacerlo. Por lo tanto, tus cuentas permanecen, tu saldo permanece en blanco. Por eso la palabra dice que la misericordia de Dios es nueva cada día. ¿Se dan cuenta? Solamente Dios purifica los corazones. ¿Para qué? Para que su pacto prevalezca en nosotros. Proverbios 17:3 dice: el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor es el que purifica el corazón. Solo Dios puede purificar tu corazón y el mío. Quitar lo que no nos deja ser irreprensibles delante de Él. Y quiero preguntarte algo para cerrar este mensaje. ¿Acostumbras a preguntar a Dios si lo que estás pensando hacer, Él realmente lo aprueba? Es una buena pregunta, porque fue lo que no hicieron estos personajes. Ellos pensaron fue en ellos. No, venga, esta idea está buena. Uy, sí, parchémonos y nos ponemos de acuerdo y hacemos algo. Pregunta. Cuando viene una mega idea a tu mente y quieres hacer algo, ¿acostumbras a preguntarle a Dios si lo que estás pensando hacer, Él lo aprueba? Tal vez si ellos se hubieran detenido a pensar eso, no lo hubieran hecho y no hubieran perdido el tiempo construyendo algo que después Dios iba a quitar del camino. Es que miren lo que pasó ahí. Dios metió la mano y los confundió y los dispersó, porque su pacto prevalece sobre nuestras mega ideas. ¿Me sigue? Siguiente pregunta. ¿Te expones delante de Dios para que Dios examine tu corazón? Esto es lo que hace un intachable. Un intachable va día a día y se expone delante de Dios y le dice: Señor, aquí está mi corazón. Señor, si me estoy desviando a izquierda o a derecha, Señor, corrige el rumbo de mi corazón, Señor. Si lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando hacer no te agrada, no está dentro de tu voluntad, Señor, corrígeme, pero no permitas que yo vaya en contra de tus propósitos. Y la tercera pregunta es: ¿puedes ver el amor de Dios cuando Él cambia las cosas? Cuando Dios te desbarata tus planes, ¿tú puedes ver el amor de Dios allí? ¿O simplemente te frustras? ¿Pero por qué? Si yo hice mi mejor esfuerzo, Dios, y tu palabra dice que tú me bendices, y yo te pregunté y tú me dijiste que sí, y yo escuché tu voz. ¿Y por qué me destruiste esto? Yo he tenido que pasar por esas confusiones tan difíciles. Es difícil, pero la pregunta es: ¿puedes ver el amor de Dios cuando Él cambia las cosas? Porque lo que Dios hizo confundiendo a estos hombres para que no siguieran construyendo y levantando esa torre fue porque los amaba y no quería que siguieran levantando una burrada de la que después se iban a tener que arrepentir. Por eso es que Dios con frecuencia dice, juega así como en el dominó, que tumban todas las fichas y las vuelve y las mezcla y vuelve y abre un juego diferente. Eso es lo que tenemos nosotros que pensar, pero Él lo hace por amor. El último verso en 2 de Pedro 9 dice así: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, porque a veces decimos, pero años, Señor, esperando tu promesa. Y el Señor dice: sí, pero es que llevo años contigo lidiando y tú queriendo hacer otras cosas apartado de mí. Y dice Pedro:
Pero dice al contrario, el Señor es paciente, ojo a esto, por amor a ustedes. Ay, Señor, ¿cómo te demoras con esa promesa? No, es que el Señor está haciendo es paciente a ver si tú te das cuenta que no vas por el camino que debes ir. Dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes, porque Él no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. Es decir, que todos sean intachables delante de Él. Tiene que ver con arrepentirnos, y arrepentirnos significa cambiar nuestra dirección. ¿Sabías eso? Arrepentimiento no es, ay, Señor, perdóname porque hice mal y no lo vuelvo a hacer. Eso no es nada, eso es remordimiento. Arrepentimiento es cuando sabes que Dios te habló y te dijo por ahí no es por acá, y entonces tú redireccionas tu camino, cambias el camino. Dices, por aquí por donde venía no era, es por acá, entonces yo cambio. Me arrepiento, es cambio de dirección. Pero a veces Dios tiene que redireccionar nuestros planes, y Él lo hace por amor, porque Él quiere que nosotros le conozcamos realmente como Él es, como Él piensa y lo que Él espera de nosotros. Yo me he equivocado y muchas veces he llamado a otros y me he unido con otros para construir algo que considero importante, y el Señor viene y dice, muy buena tu idea, pero mis propósitos son distintos. ¿Volvemos a empezar? Ok, tú eres el que mandas, pero volvemos a empezar porque Dios nos ama, porque esa es su gracia, porque Él no quiere que tú te pierdas, sino que procedamos al arrepentimiento, es decir, a reconocer nuestros errores, a reconocer nuestras equivocaciones y decir, Señor, volvamos a empezar. ¿Por qué? Porque Dios quiere cumplir su promesa. Un pacto eterno es la promesa de Dios, y Él no quiere que nadie, ninguno de nosotros, nos quedemos por fuera. Señor, redirecciona mi corazón, mis pensamientos. Quiero hacer tu voluntad, Señor.